Vivimos en una cultura donde constantemente nos preguntamos respecto a la iglesia el cómo crecer, porque uno de los propósitos para muchos en torno a la iglesia es que tiene que ser una iglesia que crece. Una iglesia exitosa es una iglesia que tiene una gran cantidad de números, de miembros dentro de la iglesia. Si nosotros probablemente viéramos y analizáramos respecto a esa manera de medir, diríamos, oh, parece que Centro Temuco no es una iglesia entonces exitosa. Vivimos en una cultura donde la iglesia mide y analiza su éxito en torno al impacto que tiene incluso en su entorno. ¿Qué tanto impacta alrededor? Si bien es algo que debemos hacer, pero como que si eso fuera todo. O incluso, ¿cómo llegar a más personas? Y en realidad aquí yo no estoy criticando estas preguntas, a través de estas preguntas, sino que a veces centramos todo en ello y nos hacemos estas preguntas y a través de esas preguntas generamos actividades. Pero nos olvidamos de algo tan básico, pero a la vez central del Evangelio. Porque la iglesia puede caer en esta lógica de preguntarse cómo crecer, cómo tener más impacto, cómo llegar a más personas, pero Jesús nos muestra algo muy distinto. Jesús nos muestra después de un día o de un momento, de un día aparentemente exitoso, detiene todo. Y antes de pensar, oye, ¿cómo seguimos extendiendo el reino de Dios? ¿Cómo seguimos creciendo? ¿Cómo seguimos impactando a las personas y creciendo incluso en popularidad? ¿Cómo hacemos que esto sea, como que crezca esta fama? En algún momento la Biblia, de hecho, dice, y crecía en fama respecto a lo que Jesús estaba haciendo. Jesús nos muestra y nos enseña a través de este relato que vamos a leer algo totalmente radical, desafiante para la iglesia. Mientras la gente busca resultados, Jesús busca una sola cosa. Busca al Padre. Busca a Dios. Y eso ya es confrontacional para la iglesia, una iglesia que busca y piensa cómo generamos espacios. Cómo generamos que este lugar se llene. Porque probablemente si nos centramos solamente en eso como iglesia, podríamos decir, ¿sabes qué? No, es difícil llenar un espacio. Hoy en día, no quiero entrar en juicio, en nada, solamente como noticia, en España está habiendo lo que se denomina tradicionalmente como un avivamiento, están creciendo iglesias, se están haciendo nuevas iglesias, pero hay una crítica que se le está haciendo también allá, y es que en muchos de los casos es a través de lo que se conoce como un show. No sé si es así o no, no voy a entrar a analizar, pero claro, si en realidad nosotros acá ofreciéramos un show, este lugar se nos haría chico. Y probablemente vamos a arrendar un gimnasio o algo por el estilo, porque va a ser fácil hacerlo. Pero Cristo no nos invita a eso. El Padre no nos invita a eso. Nos invita a una vida rendida a Él. Y eso no es atractivo. Mientras los discípulos quieren quedarse, Jesús quiere seguir avanzando. Mientras todos miran el presente, Jesús mira una misión. ¿De qué estoy hablando? Vayan a Marcos capítulo 1, versículo 35 en adelante, dice lo siguiente. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar para este venido. Así que corrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Texto muy desafiante para la iglesia de hoy en día.
Si ustedes analizan desde el versículo 35 en adelante, lo primero que nos muestra es una escena donde Jesús nos muestra una escena cotidiana de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Algo que todos y cada uno de nosotros hacemos, ¿cierto? Nos levantamos temprano. A las 6 de la mañana me tengo que levantar para ir al trabajo. Me levanto a las 5 entonces. Se ríen, ¿no? Esa era la práctica de Jesús. Si nosotros lo vemos desde una mirada de la iglesia, acá se nos invita a hacer una iglesia que ora. Hay algo que nosotros debemos entender, y que la misión en la cual trabaja la iglesia no es una misión que nazca de nosotros. No es una misión que nazca del liderazgo, sino que es una misión que nace en el corazón de Dios. La misión de Dios, por lo tanto, es ir y hacer discípulos. No es nuestra misión, es la misión de Dios. Pero nosotros trabajamos, nos sumamos a aquello que Dios quiere hacer. Y es que las personas conozcan a Cristo. Entonces, si bien la misión nace en el corazón de Dios, el cómo la llevamos a cabo nace de la comunión de nosotros con Dios. O sea, la forma en que nosotros podemos saber cómo llegar a más personas, respondiendo a las preguntas que estaban antes, cómo llegar a más personas, cómo hacer una iglesia que impacta su entorno y cómo crecer, no son preguntas cerradas, no son preguntas malas. Pero si nosotros nos distanciamos de aquello que sí nos da la respuesta, vamos a estar haciendo cualquier cosa. El cómo llevamos a cabo entonces nace de la comunión con Él. No podemos pretender llevar a cabo su misión sin saber dónde Él quiere ir. Haciendo donde nos quiere, dónde nos quiere dirigir. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús, nos vemos, sobre todo en el libro de Marcos, iba de aquí para allá, sanando, haciendo milagros, enseñando, se movía, vamos a otro lugar, hacia la otra aldea, pero no lo hace porque sí, no se mueve Él sin razón alguna. Detrás de eso hay propósito, pero ese propósito viene de una comunión con el Padre. Todo lo que yo hago proviene del Padre. Yo y el Padre uno somos, nos muestra la Biblia. Por lo tanto, su comunión, su relación con Él le permite saber hacia dónde ir, qué quiere hacer el Padre con las personas, cuándo hacer milagros y cuándo no, cuándo sanar y cuándo sí, cuándo confrontar incluso a los fariseos por lo que ellos estaban diciendo. Entonces, Jesús en este momento vino de una jornada muy agotadora. Estuvo enseñando en la sinagoga, estuvo liberando a hombres poseídos, llegó de sanar a la suegra de Pedro y la llegada masiva también de enfermos anterior a esto y endemoniados también de personas. O sea, Jesús estuvo sirviendo constantemente a lo largo de su día y fue un día muy agotador, pero a la vez fue un día muy exitoso. O sea, parte enseñando en la sinagoga y de inmediato va algo mucho más práctico y concreto, liberando a personas de lo que estaban haciendo esclavos, sana a la suegra de Pedro y de repente todo eso se transforma en algo masivo y llegan personas, multitud de personas que estaban enfermas y que necesitaban ser sanadas. O sea, el ministerio que estaban llevando a cabo estaba siendo completamente exitoso. Estaba teniendo resultados. Todos verían como Jesús lo tiene listo. El éxito ministerial que está llevando, estamos listos para plantar la primera iglesia acá en este sector, aprovechando la popularidad que tenía Jesús sobre la gente. Podríamos recaudar mucho dinero
para poder ir apoyo a otros lugares o plantar incluso en otros lugares de inmediato. En la mente de Jesús suena distinto. En la mente de Jesús no está el planificar, no está el organizar el siguiente paso, hacia dónde vamos a ir. O incluso evaluar los resultados que ha tenido para saber si esto está siendo exitoso o no. Sino que es algo más simple, pero a la vez profundo. ¿Y qué está en su corazón? Orar. Orar al Padre. Pasar tiempo con Él. ¿Cuánto de tu vida y en tu tiempo te detienes a orar? Antes de dar el siguiente paso, antes de dirigirte hacia donde sueñas con cumplir tu vida, tu propósito, el siguiente trabajo, el siguiente puesto, la siguiente iglesia, el siguiente paso como matrimonio. ¿En qué momento te detienes para orar por ellos? ¿En qué momento como iglesia, nos detenemos a orar para saber? Pasamos 5 años. Tomamos la decisión de venirnos hace 1 año acá, a este lugar. ¿Cuánto nos detenemos a orar para saber cuál es el paso siguiente? No, es que lo están haciendo eso los líderes, los encargados, los pastores. Como iglesia, ¿cuándo nos unimos para orar, para saber cómo seguir extendiendo el reino de Dios? ¿Cómo recibir a las personas nuevas que van llegando? ¿Cómo nos preparamos incluso para abordar el corazón de las personas de una manera más humana? De seguro Jesús se acercaba a Dios y nos muestra los relatos de la Biblia de distintas maneras o para distintos propósitos a través de la oración. Pidiendo fuerzas, es algo que nosotros hacemos. Pedir fortaleza ante la presión y el sufrimiento, también lo hacemos. O sea, cuando oramos, yo creo que todos, de alguna manera, así como si siento dolor, si estoy sufriendo por algo, le pedimos a Dios, libérame de esto, dame la fortaleza para poder llevarlo a cabo. Superar las tentaciones, que todos luchamos con ciertas cosas, donde le pedimos a Dios como, libérame de esto también. Y también oraba por sus discípulos, porque sabía que Él se iba, pero quedaban sus discípulos para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Que sean uno, como tú, Padre, que sean uno. ¿Cuánto oramos por nuestra iglesia? ¿Cuánto oras por tu iglesia? ¿Cuánto oras por aquello que quieres que sea parte de ti? Pero por sobre eso, Jesús oraba para discernir la voluntad de Dios, para su vida y para la vida de su entorno, a donde Él estaba predicando, enseñando, sanando. Él oraba para entender cómo llevar a cabo la misión de Dios. Marcos nos muestra en esta escena que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Un lugar solitario. Generalmente eso era como ir a la montaña, ir al desierto o algo por el estilo. Un lugar apartado. Y Marcos toma esto como algo muy simbólico, pero importante. De hecho, ahí en distintos textos, Marcos 1.3, Marcos 1.4, 1.12 al 13. No, gracias. Y nos muestra que es el lugar para Jesús, donde Dios habla. Donde se discierne la misión y donde se enfrentan las tentaciones. Entonces, te hago una pregunta. ¿Dónde generas ese espacio? ¿Dónde tienes ese espacio especial donde Dios te habla? Donde te encuentras con Dios, donde te apartas del ruido. Una de las cosas que nos pasa hoy en día y creemos que es positivo, es que
de hecho a mí me pasaba hasta cierto tiempo, y fui consciente, yo me ponía a estudiar o a leer y tenía que ser con ruido. Ponía una serie, una película, o escuchaba música, y yo decía como, de alguna manera es como hasta para sentirte acompañado. Y en realidad no, pues. Me di cuenta que a través de los estudios que se han hecho, es que en realidad estamos tan poco acostumbrados a guardar silencio, a concentrarnos en aquello que, en el caso si estamos estudiando o algo por el estilo, o incluso para buscar de Dios. Que estamos acostumbrados al ruido para que no nos permita concentrarnos en lo que incluso Dios puede o quiere hablarnos. Entonces, Jesús es muy sabio acá. Me voy a apartar de los discípulos porque lo más probable es que estén ahí, que me estén distrayendo, me estén preguntando cosas. No es malo, pero necesito este tiempo con Dios. Y me voy a apartar. Me voy a ir al desierto, me voy a ir a la montaña, me voy a ir a un lugar donde nadie me moleste en este caso. ¿Será que necesitamos apartarnos un tiempo? Y no me refiero a irnos como iglesia, no vamos a ir a la montaña, no. Pero pasar ese tiempo, donde, no sé, me pongo en mi caso, mi hijo quiere puro jugar, alguien se tiene que quedar con Kael, y por lo tanto si yo quiero ir a tener un tiempo de oración, o tengo que esperar a quedar solo, o en realidad me voy al segundo piso un ratito a tener un tiempo, pero busco ese espacio, donde sea un espacio que me permita que Dios me hable para discernir la misión y donde se enfrentan incluso las tentaciones. Acá Jesús nos busca el aislamiento para escapar de las personas. Algo que sí nos ocurre muchas veces, como que necesito como distanciarme de las personas, alejarme de aquí, para alejarme de justamente lo que pueda molestar. Jesús no piensa en eso, sino que piensa en aislarse para reencontrar el centro de su misión. Después de una jornada absorbente, o sea, el trabajar con personas agota muchas veces, entonces él constantemente tenía que estar sanando, tenía que estar dando vida, tenía que estar liberando a personas, enseñando y preparándose también para ello, necesita volver a escuchar al Padre. Pero muchas veces a nosotros nos pasa todo lo contrario. Tenemos días absorbentes en nuestro trabajo, tenemos días absorbentes en nuestra vida familiar, en nuestro hogar, tenemos días absorbentes por distintas razones, quienes estudian, o incluso días absorbentes con nosotros mismos, donde nuestra mente ya hizo tantas cosas en nosotros, nos hizo pensar tantas cosas que fue incluso agotador. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando eso ocurre en nuestra vida? Vamos al mall, nos ponemos a jugar en el celular, distraer la mente, o sea, cosa de no pensar en ello. Tratamos de evitar ese proceso. Pero ¿en qué momento vamos al Padre? ¿En qué momento como iglesia, cuando en realidad vemos que las cosas no están funcionando, cuando vemos que no sabemos hacia dónde ir incluso, nos detenemos y, chiquillos, oremos? Oremos al Padre para saber y discernir cuál o hacia dónde quiere dirigir su misión. La iglesia corre un riesgo constante, y es que pretender trabajar, pretender servir a Dios sin estar con Dios. Podemos estar tocando, como mismo me voy a poner acá en el caso, tocando, cantando un instrumento, puedo estar sirviendo en comunión o en las distintas áreas de la iglesia, lo que sea, incluso recibiendo a las personas afuera. Podemos pretender hacerlo bien, pero estando totalmente desconectados con Dios. Y pierde el sentido, el completo sentido, el hacerlo de esa manera, porque no estamos entregando nada. Hay un vacío en nuestro corazón.
y perdemos el centro de lo que significa esto. Por eso es que la iglesia no nace de estrategias. No es que un día nos sentamos con los chiquillos y ya vamos a crear una estrategia para llegar a las personas que no llegan a una iglesia tradicional. Y vamos a crear ciertas cosas, ciertas formas para que esto sea mucho más cómodo. La iglesia no nace así. Centro no nace de una estrategia, sino que nace de una relación viva con Cristo, porque la iglesia nace en su corazón, nace en el corazón de Dios. Por eso, antes de preguntarnos qué debemos hacer, necesitamos preguntarnos qué nos está diciendo Dios. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? ¿Qué te está llevando a buscar en este tiempo? Y la única forma de poder comprender eso es deteniéndote, es pausando tu vida un tiempo de tu día para poder escuchar a Dios. Inténtalo. Parte mañana, lee un versículo de la Biblia. Si no sabes con cuál partir, hay aplicaciones que te pueden permitir haciendo la vida un poco más simple. Pero haz un ejercicio. Después de hacer todo ese tiempo, incluso orar, intenta guardar 5 minutos de silencio. Inténtalo. Y en ese silencio, sin pensar en nada, sin que intentar de yo procesar algo, ¿qué es lo que viene a tu corazón? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Eso puede ser la voz de Dios hablándote. No es una voz mágica, no es una voz que viene de otro lugar, es tu misma conciencia. Pero guarda silencio, sin forzar tu mente, y notarás que Dios también puede hablarnos. Una iglesia que ora y está conectada con Dios, por lo tanto, sabe hacia dónde ir, sabe hacia dónde caminar, sabe cómo recibir a la gente, sabe cómo trabajar con ellos. Pero una iglesia que ora también es una iglesia que busca. El versículo 36 dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. ¿Por qué salen a buscar a Jesús? Es muy interesante esta escena porque los discípulos buscan a Jesús, pero Marco acá es un poco más específico, a pesar de que no siempre tiene tantas cosas específicas, sino que muestra un Jesús mucho más actuando inmediatamente, mucho más rápido, sirviendo en todo momento. Nos da un detalle acá y dice, por fin lo encontraron. Es como que les costó encontrarlo, es como que fueron para allá, no estaban, fueron para acá, no estaban, no sabían dónde estaban, no sabían qué estaba haciendo. Y eso me da la sensación como, ¿no sentiremos muchas veces así? ¿A dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está Jesús? Gracias, corazón. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Cuál es su voluntad? Al parecer no fue fácil encontrarlo, no sabían dónde estaba, no sabía que estaba orando con su Padre. ¿Pero por qué lo buscan? Y eso también es interesante. Y nos demuestra que aún no conectan con lo que estaba en el corazón de Jesús, con la voluntad del Padre. Y lo demuestra porque el propósito con el que buscan a Jesús es que todos te están buscando. ¿Quiénes son todos? La multitud. Sus discípulos no lo están buscando para saber cuál es la voluntad del Padre, ya que Él está orando con su Padre, como ya Jesús, ahora dinos, ¿hacia dónde quiere ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Sino que están preocupados por la multitud. Una preocupación sincera, pero es por la demanda, es por el éxito, es por la popularidad. Entendamos que en ese tiempo todos estaban esperando la manifestación del reino de Dios, pero es una manifestación donde el imperio opresor de aquel tiempo, el imperio romano,
el diablo encarnado de alguna manera en el Imperio Romano, tenía que ser derrotado. Por lo tanto, el Mesías que iba a venir, venía a traer un reino. Y todos estaban esperando ansiosamente ese reino. Cuando veían a Jesús, que venía detrás de Jesús, no solamente venían sus discípulos, sino que más encima atrás venían multitudes siguiéndolo, estamos armando un reino, pero tremendo. Esto solamente aquí falta o que Dios haga un milagro y que todos sepan pelear, o los tenemos que entrenar nosotros. Y dentro de los discípulos de Jesús, habían personas que sabían pelear. O sea, andaban con su espada, con algún cuchillo o algo por el estilo. Igual que Felipe, siempre preparado. Pero no era así, pues. Jesús no tenía eso en la mente, Jesús no tenía eso en el corazón, porque sabía que Dios no estaba plantando ese tipo de reinado en la humanidad. Pero los discípulos estaban enfocados en eso. Los discípulos estaban enfocados en la multitud, en el éxito ministerial. Jesús tiene otra preocupación, y es hacer lo que está en el corazón del Padre. Acercar el reino de Dios a las personas. Ahora, la iglesia siempre está buscando algo. La pregunta es, ¿qué estamos buscando? Hoy día hay personas que vienen por segunda vez. ¿Qué es lo que estás buscando tú de una iglesia? Los que llevamos tiempo, ¿qué estamos buscando nosotros como iglesia para poder servir también a las personas? Porque muchas veces podemos ser una iglesia que busca reconocimiento. Hoy en día a través de las redes, mientras más visibilización tenga la iglesia y mejores imágenes y todo, puede tener un mayor reconocimiento en el entorno. Podemos buscar mayor estabilidad. Podemos buscar mejores números incluso. O incluso aprobación. O podemos buscar a Cristo. Para que Cristo sea el centro de la iglesia. Para que Cristo mueva a la iglesia a poder servir como Jesús lo hacía. Enseñando, sanando, transformando vidas, liberando a las personas. Lo más importante para una comunidad cristiana no es que las personas busquen la iglesia, sino que lo más importante es que la iglesia busque continuamente a Jesús. Una iglesia puede llenarse de gente, pero vaciarse de Cristo. Queridos, creo que Cristo nos invita a seguir dando pasos, pero también a unirnos de una manera que nos permita fortalecernos para poder seguir trabajando para las personas, para poder seguir trabajando para Dios, sirviendo a Dios por medio de las personas, para que más personas puedan ser sanadas, para que más personas puedan ser restauradas. Necesitamos por eso volver constantemente al centro, voltar constantemente a Cristo y no preguntarnos solamente qué queremos, qué nos gusta, qué nos acomoda, que podría verse más lindo si tenemos ciertas luces, sino ¿dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Hacia dónde nos está llamando Jesús? Porque una cosa de las que termina hablando esta escena es que Jesús no se queda en el lugar. Todos querían que se quedara ahí. Por eso los discípulos lo buscan. Porque todos te están buscando para que te quedes. Porque necesitas seguir sanando. Porque hay otros que todavía están buscando su milagro. Pero Jesús nos invita a ser una iglesia en misión. Coloca la siguiente, por favor. Una iglesia que se mueve hacia las otras aldeas. El versículo 38 termina diciendo: Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido.
Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. No dejó de hacer lo que estaba haciendo ahí, pero dijo, hay que ir a otros lugares. Ya hicimos un trabajo acá. La respuesta de Jesús ante esa búsqueda nos puede descolocar a cualquier persona, pero también nos puede desafiar, porque la idea de buscar a Jesús de los discípulos es que Él se quedara, es que Él estuviera cómodo ahí, ya está hecha toda la pega, ya nos hicimos populares, ya esto está teniendo éxito, por lo tanto las personas vienen solas. Entonces, ya estamos cómodos acá. No tengo que hacer mucho para que las personas lleguen. Jesús ve algo distinto. Si bien los milagros están ocurriendo, el ministerio ya parece exitoso, Jesús dice, ¿sabes qué? Vámonos de acá. Pero ¿cómo si ya todo nuestro esfuerzo trajo resultados? Sí, y eso era. Ya hicimos nuestro trabajo acá, ahora tenemos que ir a otro lugar. ¿Saben? Parte de la visión de Centro no es solamente plantar una iglesia, que ya se hizo su trabajo, estamos ahora fortaleciendo todo lo que se ha hecho, estamos creciendo también en cuanto a personas, pero eso no queda ahí. Lo que se plantó acá tiene que también irse a otra aldea, irse a otro lugar y replicarlo, porque hay personas que todavía necesitan conocer a Cristo. A pesar de que existen muchas iglesias, todavía existen iglesias por plantar. Todavía hay personas buscando un lugar para poder encontrar amor, para encontrar perdón, para poder encontrar liberación, para poder ser sanados, para poder ser restaurados. La pregunta es, ¿qué nos está diciendo Dios al respecto? Para poder llegar a ese paso, ¿cómo lo hacemos? Hay algo que debemos entender y es que el reino de Dios al cual Jesús predica y enseña nunca fue diseñado para quedarse cómodo. Y Jesús lo entiende de esa manera. Hay otras personas que aún no han escuchado la buena noticia, por eso tenemos que movernos, por eso tenemos que irnos hacia ese lugar. Hay otras aldeas, hay otras ciudades, hay otros países incluso que todavía no conocen a Cristo. Hay rostros, hay historias, hay corazones todavía a los cuales llegar. ¿Qué vas a hacer tú como iglesia? No, donde ustedes nos digan, nosotros nos movemos. No. Nosotros todos somos una iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, todos tenemos que ir unidos y buscar de Dios para escuchar también la voz de Dios y saber dónde nos quiere llevar. Por lo tanto, la misión siempre nos empuja hacia quienes todavía no han sido alcanzados. La misión no nos lleva a trabajar entre solo nosotros mismos, sino que tenemos que ir hacia esas personas que todavía no conocen a Cristo. Por lo tanto, una iglesia sana no vive solamente para quienes ya están adentro, también vive para quienes aún están afuera. No existimos únicamente para cuidarnos entre nosotros, que eso ya es lindo, que eso lo hacemos, nos protegemos, nos cuidamos, oramos los unos por los otros, nos sostenemos. Pero también existimos para compartir lo que hemos recibido. Ese abrazo que nos acogió, ese amor con el que nos recibieron, pero también que sé que proviene de Dios, que ese amor con el que me cuidó Dios y me protegió y me llevó a un lugar sano. Por eso debemos preguntarnos, ¿quiénes son las otras aldeas para nosotros? ¿Quiénes son las personas que todavía no conocen del amor de Cristo? Porque quizás esas personas están dentro de tu entorno. No es que tenemos que cambiarnos de ciudad o algo por el estilo. Quizás esas personas es cosa de guarda silencio. Pon a esas personas en la oración y Dios te va a hablar.
¿Quiénes son las personas que todavía no conocen el amor de Cristo? ¿Quiénes nunca entrarían a una iglesia tradicional? Y quizás de inmediato se nos vienen nombres a nuestra mente. Es que no sé cómo hablarles, no sé cómo dirigirme hacia ellos, no sé cómo invitarlos. Y ahí nos lleva de inmediato al principio. Es que pensamos de inmediato en el cómo. Pensamos de inmediato en estrategias, pero nunca vamos al Padre primero, a lo que hacía Jesús, orar y colocar esos nombres en el corazón y en las manos del Padre, para que Él nos guíe y podamos discernir cuál es la misión con ellos. Porque ahí también nos está enviando Jesús. Este relato es hermoso porque nos muestra tres movimientos que son inseparables. Orar, porque sin comunión con Dios perdemos el rumbo. Buscar, porque necesitamos volver continuamente, buscar a Jesús y no reemplazarnos por nuestras propias agendas. Porque si no, a quienes nos gusta colocar todo en el calendario de Google, y nos encanta porque tienen color y se ve bonito y como, tengo una agenda muy linda, muy ocupada, ¿en qué momento cae Jesús? ¿En qué momento puedo tener una relación con Él? Porque Él nos invita constantemente, están las puertas abiertas, está la mesa servida, eres bienvenido. Pero muchas veces en realidad somos nosotros quienes no queremos dar ese paso. Necesitamos volver continuamente a Jesús y las puertas, la mesa está servida. Y la misión, porque el amor de Dios siempre nos envía hacia otros. Es que me da cosa hablar con las personas. No estoy para la misión de Dios. No, yo detrás. Hay una persona que dijo algo muy similar y se excusaba. Soy muy tardo para hablar. No, yo no. Para liderar no soy así. Y ahí estuvo, liderando a todo un pueblo, Moisés. Dios, Jesús, puede usar a las personas que se creen incluso más insignificantes. Y en algún momento dice, y si no lo hacen ustedes, voy a levantar esa piedra y la voy a hacer hablar. Si ustedes no quieren hablar, voy a hacerlo con ellos. Pero Él quiere utilizarnos a nosotros. Cierro con esto. La última imagen. La iglesia pierde su identidad cuando deja de orar. Se pierde cuando deja de buscar a Jesús. Y se estanca cuando deja de vivir en misión. Pero cuando ora como Jesús, busca a Jesús y camina con Jesús hacia otras aldeas, se convierte en una comunidad donde el reino de Dios sigue haciéndose visible. ¿Cómo no vamos a desear aquello que vivimos acá? Aquello que experimentamos acá, como decía, ese abrazo que me acogió, que Dios me habló en este lugar, que Dios se siente en este lugar, que otros no lo vivan. ¿Cómo no vamos a desear que otros puedan experimentar también que Cristo, que puedan conocer a Cristo, que Cristo llegue a sus vidas, a sus corazones, a sus familias? Partamos por la oración, partamos por buscar a Jesús, pero créanme que eso no los va a dejar quietos, no los va a dejar cómodos, porque es inseparable el no orar y buscar a Jesús y no llevar a cabo la misión de Dios. Si eso no ocurre, hay algo que está pasando. Hay algo que nosotros en realidad estamos impidiendo para llegar a cabo la misión de Dios. Dios quiere llegar al corazón de cada persona. Dios quiere sanar a cada persona. Dios quiere liberar a cada persona. Dios quiere salvar la vida de las personas. Eso lo hemos visto acá en la iglesia. Empecemos por orar. Invito ahí en su asiento, inclinen su corazón, su rostro. Y oremos.
Papá, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites reflexionar, nos permites escuchar de tu mensaje. Un mensaje que nos invita a vivir una vida centrada en ti. Una vida que te busca a través de la oración, a través de generar espacios para poder encontrarnos contigo, pero no para poder ser solo llenos nosotros, no desde un individualismo, sino que también pensando en otros, pensando en lo que tú estás haciendo ya con otras personas, pensando dónde estás tú, dónde estás obrando, porque nos queremos sumar a esa misión, queremos sumarnos a lo que tú estás haciendo, Señor. Como iglesia queremos ser agentes de restauración. Queremos hacer lo que está en tu corazón, hacer tu voluntad. Oramos, Señor, para que tú nos muevas, oramos para que tú, Señor, obres en nuestros corazones y nos movilices, Señor. Nos unas como iglesia, nos fortalezca, Señor. Y de esa manera también podamos llegar a más personas. Ser una iglesia que impacte y que crezca, pero por sobre todo ser una iglesia que esté centrada en ti. Oro, Señor, por cada miembro, por las personas nuevas que han llegado, Señor. Dándote gracias por lo que estás haciendo, porque no es mérito nuestro, sino que es solamente por tu gracia, Padre, lo que has hecho en cada una de las vidas de las personas que están aquí. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.